Seguimos en Radar hablando de política migratoria, ya estamos en el último bloque de este tema y está con nosotros también la directora de ONPAR. Cuéntenos un poco los refugiados que el Estado panameño tiene, de qué países son, por qué buscaron refugio, cuál es la realidad de ellos. Ok, bueno, los países que principalmente solicitan refugio en nuestras oficinas son de Colombia, la mayoría, y pues también hay cierta parte de Cuba, Venezuela, y también tenemos extracontinentales que están solicitando. Recordemos de que como es un tema humanitario y todo lo que estamos hablando de política migratoria, no nos podemos olvidar también de que dentro de esta política migratoria tenemos que también recordar las políticas que tenemos que crear para que estos refugiados puedan obtener todos los beneficios en el Estado panameño, poder brindarle y garantizarle como establece nuestra Constitución y los decretos a los cuales nosotros nos hemos suscrito internacionalmente, porque como Estado nos hemos suscrito a convenios, protocolos, en donde se pide que le demos la prioridad y le brindemos los derechos a todos estos refugiados. Recordar también de que pues debemos brindarle esa educación a estos niños que vienen también en este núcleo familiar y ese permiso de trabajo que en muchos casos pues no pueden obtener. Licenciada Barzallo, el doctor Sáenz decía que el delito no tiene nacionalidad, pero sin embargo sí hay cierta asociación de algunas personas que entran a delinquir. ¿Cómo controlar eso dentro de una política migratoria coherente? Es que la política migratoria, además del tema de migración laboral, tiene que ser más complejo. Tiene que tener un balance entre los derechos humanos y la seguridad del país. Y ese balance tiene que verse puesta en las normas que fundamenten esa política migratoria. Nuestro país en el 2008 quizás le dio mayor prioridad al tema de seguridad, aunque se establecieron las bases garantistas de normativa de derechos humanos, estableciéndose permisos de residencia por razones humanitarias, se establecieron las posibilidades de que los refugiados pudieran obtener una residencia permanente y posteriormente la Asamblea Nacional aprobó una ley para los refugiados en que incluso con la residencia permanente podían incluso obtener ya una residencia permanente y posteriormente hasta naturalizarse panameños. Correcto. O sea que el tema de derechos humanos no lo podemos olvidar en la política migratoria. No le podemos dar prioridad solamente al tema laboral, al tema de seguridad, sino que hay un conjunto de factores que tienen que involucrarse a la hora de la discusión de los temas. En el tema de seguridad vivimos en un país donde, si bien es cierto, vivimos con altos índices de felicidad que lo señalan los medios internacionales, también el doctor Ritter no me dejará mentir que también somos atractivos para el tema de las amenazas asimétricas, el tema del narcotráfico, terrorismo, trata de personas y el lavado de dinero, una serie de situaciones por nuestra posición geográfica y por nuestras bondades como país. Entonces, las autoridades tienen que hacer su trabajo de darle seguimiento, de darles una complejidad en el tema de seguridad, de intercambio de información con los países, mejorar nuestras bases de datos y tecnológicamente ir avanzando a un gran nivel que antes de que las personas lleguen a nuestro país, el Servicio Nacional de Migración pueda tener una base de datos rica en delincuentes que puedan evitar que para poder filtrar que esas personas entren a nuestro país y ser totalmente inflexibles en el caso de que las personas cometan las faltas o delitos y ir sanando nuestro país de esas personas, solamente ir manteniendo en nuestro país a los residentes que aporten al mismo. Director Carrillo, a pesar de la complejidad que hemos escuchado, la percepción de la opinión pública es bastante simple y hay dos opiniones generalizadas. Uno, aquí entra todo el mundo que quiere y viene a delinquir. Dos, migración sigue siendo un antro de corrupción. Su respuesta a estas dos percepciones rápidamente y su plan de acción de ahora en adelante. Sí, primero, el tema de que aquí entra todo el que quiere es falso. Nosotros hicimos un convenio en el gobierno pasado con el departamento, el Homeland Security de los Estados Unidos, y tenemos la misma base de datos que tienen los aeropuertos de Estados Unidos. Casi es el único país de la región, creo que México puede ser. Es tan difícil entrar a Panamá como a Estados Unidos, está diciendo usted. Exactamente, tenemos la misma base de datos. Aunque no pidamos visa. Aunque no pidamos visa, porque pedir visa, si el cónsul no tiene una base de datos, ¿contra qué lo va a comparar? Simplemente va a ser un negocio del cónsul que va a cobrar
un dinero para el consulado. No va a tener ningún sentido si no tiene con qué comparar a esa persona. Nosotros hemos trabajado en tres frentes. Primero, fortalecer los puertos de entrada. Ya te digo, tenemos el mismo sistema que tiene Estados Unidos. El mismo sistema. Tenemos ese privilegio, vamos a ponerlo así. En el segundo, todos los extranjeros que salen de pagar penas en las cárceles inmediatamente son expulsados del país, independientemente de su condición migratoria. Así tengan una cédula de extranjero, se le retira y se le deporta y se le expulsa del país. Y tercero, todo aquel que se le va a legalizar, nosotros tenemos convenios con países amigos en el sentido de intercambio de información. Porque hoy en día, por el tema de derechos humanos que lo entendemos, casi que los récords policivos o los antecedentes judiciales casi que se borran al término de pagar la pena a la persona. Y a todo el mundo le sale casi que el récord policivo limpio. Y si nosotros nos basamos en lo que está en el papel, todo el mundo se legalizaría. Nosotros compartimos información con los otros países y le negamos la residencia a estas personas en base a que tienen un antecedente penal, aun cuando en el récord policivo formalmente no lo haya. Van más allá del récord policivo. Y quería también aclarar lo de que corrupción. Nosotros somos intolerantes al tema de corrupción. Todos los trámites migratorios la gente le puede dar seguimiento en línea. Ya no hay nada escondido bajo la mesa. Todo el mundo sabe cuándo le sale su trámite. Inmediatamente cualquiera persona pone una denuncia. Nosotros tenemos una oficina de asuntos internos que fortalecimos con personal de la antigua PTJ. Cuando yo fui director de la DJ y posteriormente pasé a migración, me traje esta gente con mucha experiencia y nosotros investigamos estos casos de corrupción y cortamos de raíz ese tema. O sea, la gente sabe que hay una certeza de castigo de migración si hay temas de corrupción. E invitamos a cualquiera persona que diga que es un acto de corrupción que ponga las denuncias. Muchas veces nosotros la percepción no coincide con la realidad, pero yo estoy obligada como periodista a mencionarle cuál es la percepción. Señora Marta Luna, sus conclusiones para cerrar. Usted, además de ser parte de la Comisión de APD, es abogada. Sí, yo vuelvo y te repito, para nosotros es muy importante que exista la política migratoria. En las empresas se está viviendo una falta de personal en algunas áreas y eso se debe definir solamente a través de política migratoria. Coincido 100% en que a través de decretos, porque la ley es un marco, es donde se puede mirar los tiempos en los que se abre con pases y se cierra con pases. No existe otra manera que no sea un decreto ejecutivo, después de un análisis como debe ser, como lo ha mencionado la licenciada Barzallo. Pero sí es muy importante que las reglas de juego siempre estén claras para los empresarios y para los abogados que están tramitando, porque a veces sentimos que hay situaciones en el diario vivir que entorpecen un poquito los procesos y para las empresas este sistema es ágil. Se requiere muchísimo que haya una compenetración de las tres instituciones que están involucradas. Lo que es Ministerio Laboral, el Ministerio de Trabajo en la parte de la visa laboral, el MEF en el otorgamiento de los pagisalvos que en algunas ocasiones se nos hace casi imposible conseguir y que están dificultando en un momento dado que el trámite se pueda hacer y que yo pueda tener la gente que necesito debidamente legalizada. Estamos 100% de acuerdo en que la ley es un marco y que tenemos que trabajar entonces en lo que se requiere para irla mejorando en el día a día, porque es ahí donde tenemos a veces las pequeñas diferencias, pero definitivamente que es una ley que sí nos ofreció garantías para poder hacer los trámites con reglas claras del juego. Se acabaron los tiempos del crisol de razas, es hora de trabajar en una política migratoria mucho más compleja que la que tenemos hoy en día y que abarque las realidades actuales, no solamente de Panamá, sino de la región y el mundo. Le agradezco a todos los panelistas y ya está con nosotros otro que le quitaron la visa, pero para la Universidad de Panamá, el profesor Miguel Antonio Bernal. Usted quédese en Radar.